Good morning, my children, and once again, welcome back to your English class, the class of the teacher Jacob. For today, my children, we're going to start with a brand new topic which is called means of communication. But before we enter into this, let's go back to yesterday's video to something that is also very important, the verb to be. Once again, the verb to be, remember, we use it to express an emotion, to express our physical body, or to express our activity, our job. Recuerden, chicos, que el verbo to be es uno de los temas más importantes que vamos a trabajar en preprimaria. El verbo to be, en español, ser o estar. Y recuerden que este verbo to be nosotros lo ocupamos para expresar una emoción, cómo nos sentimos, cómo somos físicamente y qué es lo que hacemos. Por ejemplo, a lo mejor, ya que seamos grandes, el trabajo que realizamos. ¿Okay? Todo esto lo vamos a expresar mediante el verbo to be. Ahora, para hacer estas oraciones con el verbo to be, recuerden que necesitamos el uso de pronombres, pronouns. Los pronombres, recuerden que son palabras pequeñas que nosotros ocupamos para decir el nombre de una persona, porque a veces no la conocemos o a veces ese nombre es muy largo. Entonces, en lugar de decir ese nombre largo, vamos a utilizar un pronombre. Para esto, el día de ayer ya les presenté los más importantes, vamos a volverlos a retomar. Para esto, recuerden, repeat after me, quiero escuchar a todos, yo lo diré primero y les voy a ir diciendo para qué persona es cada pronombre. Let's begin. I, yo, you can be for a boy or for a girl. You, in Spanish, tú. Recuerden que you puede ser para niño o para niña y significa tú. You. En lugar de decir Carlos, we are going to say you. Si no conozco a esa persona, le voy a decir you, tú. Y me estoy refiriendo al que estoy señalando. Then we have he. He is only for boys. Recuerden que he únicamente para niños. He, in Spanish, él. En lugar de decir Christopher, I can say he. Okay? Very good. Then we have she. She is for girls. She. Remember, she es para niñas. En lugar de decir Rosa María, podemos decir she, ella. En lugar de decir Carolina, we say she, ella. Okay? Then we have it. It, remember, for objects like the whiteboard, like a book, like our pencil case, like a television, or animals, like a dog, a cat, an owl, a mouse, a turtle. It, eso. Okay? Then we have we. We is for a group of people in which the person that is talking is also included. Nosotros. We, recuerden que es para un grupo de personas en donde el que está hablando, el que está señalando, también está en ese grupo. We, nosotros. Okay? They, in Spanish, ellos. Un grupo de personas donde el que habla, el que señala, no está en ese grupo. Es un grupo aparte. They. Okay? Very good. So, the personal pronouns and the verb to be, we're going to continue practicing on future videos. Estaremos practicando los pronombres y el verbo to be en los siguientes videos que aparecerán, que les mandará el teachercito Jacob. So, for today, my children, like I mentioned it, we're going to enter the topic means of communication. Vamos a empezar a hablar acerca de los medios
de comunicación. Once again, these long words. Teacher Jacob, we use this topic for what? ¿Para qué vamos a ocupar este tema? ¿Qué quiere decir means of communication? Medios de comunicación, ¿para qué sirve? Los medios de comunicación, chicos, son todos esos objetos que nos van a transmitir imágenes, música, noticias, películas, caricaturas o algún programa. Todos estos objetos que les acabo de mencionar los van a transmitir los medios de comunicación. Para hoy vamos a ver los más comunes. Now, for today's activity, my children, if you want to work along with the teacher Jacob, you have, remember, 5 seconds to go and pick up your book and your pencil case. Para el día de hoy, chicos, esta actividad, si ustedes gustan, la pueden realizar junto conmigo. Recuerden que para esto tienen que ir por su teddy book y por su estuchera. Voy a contar 5 segundos para que vayan por su material para que podamos trabajar juntos. Let's start counting. 1, 2, 3, 4, 5. Once you have your book ready and your pencil case, let's begin. So, as I mentioned it, today it's all about means of communication. El día de hoy estaremos platicando acerca de los medios de comunicación. So, the page of today is page 85. One of my students already solved it, so don't pay attention here. Uno de mis alumnos ya hizo su actividad, así es que únicamente ponemos atención a la página 85 of the family of the 80s. De la familia de los 80s, 85 and 86. Okay? So, first of all, let's concentrate on the page 85. Comenzamos con la página 85, and we have, as you can see, 4 squares. Each one of the squares under it have their own name. Como pueden ver en esa página tenemos varios cuadrados, 4 in total, 1, 2, 3, 4. Cada uno de estos cuadrados en la parte de abajo tiene su propio nombre. Dentro de los cuadrados vamos a dibujar lo que nos indica su nombre. Let's begin with the first square. Vamos a comenzar con nuestro primer cuadrado. Ahora, lo que vamos a dibujar, los objetos que vamos a poner dentro de los cuadrados son los medios de comunicación más populares, más conocidos. Recuerden nuevamente, chicos, means of communication, it's the object that transmits music, movies, cartoons, news, shows. Recuerden que un medio de comunicación es un objeto que va a transmitir música, películas, noticias, caricaturas o algún programa. Okay? Very good. So, one of the most popular means of communication is, of course, the television. Now, television has a rectangular form. Under the rectangle, we have several buttons. Okay, and the antenna. Now, why is it a means of communication? Ustedes se preguntarán por qué es un medio de comunicación la televisión, porque a través de ella pues podemos ver programas, podemos ver noticias, podemos ver algo como el internet, cosas que nos informan acerca de lo que está pasando en el mundo. También esa es otra de las características de un medio de comunicación, hacernos saber qué es lo que sucede en el mundo por medio de noticias o por medio de mensajes. Next to the television, we have the radio. Once again, the radio, it's very popular, very common. So, an example of how to make a radio. We have a rectangle with a speaker, a big speaker. Speaker in Spanish, bocina. Okay? Inside the radio, we have a very small
rectangle in form of a ruler that synchronizes the stations that we want to listen. Dentro de el rectángulo, dentro de la radio, tenemos un pequeño objeto en forma de regla donde tenemos las estaciones que nosotros queremos escuchar. Okay? And of course, all radios have their own antennas. Okay? Once again, this is a means of communication because through the radio we can listen to music or we can listen to the news, once again, of what is happening around the world. Then we have the movies. Now the movies in Spanish, they are called cine. Okay? Remember, through the movies we can have stories, we can have information of what is happening with the story of a particular title. Okay? Recuerden que en un cine es un medio de comunicación porque a través de este nos informan una historia, nos informan qué va a pasar con los personajes, nos informan qué es lo que va a pasar con los héroes de la película, qué es lo que va a pasar con el villano de la película. Todo eso nos brinda información, por lo tanto también es un medio de comunicación. So, for movies, remember, movies, they are similar to a TV screen, to a television, but of course the difference is that they are bigger than it. Recuerden que un cine, una pantalla de un cine es similar a una televisión en que ambos son rectangulares, pero obviamente la pantalla de un cine es mucho más grande que una televisión. So, we have the screening, tenemos la pantalla, and we have the seats. Remember, all movies have their seats. Recuerden que los cines pues tienen sus asientos. Ahí están las cabecitas de las personas asomándose, viendo la película. Okay? Very good. So we have movies. Next to the movies, we have the newspaper. Now this is a new word for you, my children. Newspaper in Spanish means periódico. Once again, newspaper is a means of communication because through the pages, through the sentences, through the whole reading, we are informed of what is happening, things that are very important around the world. Recuerden que un periódico es un medio de comunicación porque a través de sus páginas, a través de sus escritos, a través de todas esas palabras que vienen en el periódico, nos informan acerca de lo que sucede alrededor del mundo, las noticias. So, newspaper, once again, if you have the opportunity of checking one, you can see that they are larger objects with a lot of reading inside of it. Some of the most common newspapers also contain pictures with information of the news. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver un periódico, podrán notar que estos, a la mayoría de ellos, son largos de tamaño y pues están llenos de información, llenos de palabras. Algunos periódicos también aparecen con imágenes acerca de la noticia del día de hoy o de una noticia importante. Okay? Very good. So, I'm going to pass the video for a few seconds to continue working with the second page. Ahorita voy a poner pausa al video. Ustedes no se preocupen, ustedes lo van a poder continuar viendo, pero tengo que hacer esta pausa para cambiar de hoja. Ustedes recuerden, cambian de hoja. Yo tengo que borrar mi pizarrón para dejarlo nuevo para la segunda actividad. Antes de que pase esto, vamos a practicar nuestro ejercicio de pronunciación. Recuerden, quiero escucharlos a todos bien fuerte desde donde se encuentran. Television. Television in Spanish, televisión. Radio. Radio in Spanish, radio.
movies. Movies in Spanish, cine. Newspaper. Newspaper in Spanish, periódico. Very good. Okay, so we continue with more means of communication. Remember, on previous activity, we saw television, radio, movies, and newspaper. For the second activity of page 86, ya cambiamos, recuerden, de página, pasemos a la página 86. We have 4 additional squares. Each one of them have their own name. Recuerden, seguimos con estos cuadrados, cada uno de estos tiene su propio nombre. Tenemos que dibujar el medio de comunicación que nos indique. Now, let's start with the first square of the second activity, which is leather. Now, leather sounds like the letters of the alphabet. Letter A, letter B, letter C. But this is another type of leather. This is about an object of communication. La palabra leather, ustedes les sonará como las letras del abecedario. Letter A, letter B. Pero en este caso, leather también tiene otro significado. En este caso lo vamos a aplicar para un medio de comunicación. Leather in Spanish, una carta. Now remember, nowadays it's very less common that this type of letter exists, but it's also a means of communication because once again, through the letter we can have information to send from a person to another person. Recuerden, chicos, que en el caso de las cartas, pues últimamente ya no son tan conocidas, ya no son tan populares, porque pues existe el internet. Este es mucho más rápido para mandar mensajes, para mandar un trabajo. Antes de que existiera el internet, pues teníamos las cartas y estas siguen siendo consideradas partes de medios de comunicación porque a través de ellas tenemos, nosotros mandamos información a otra persona, tal vez de cómo nos sentimos, tal vez sea una carta de un familiar a otro, o tal vez sea una carta de nosotros hacia nuestro trabajo, de cualquier tipo de información. Por eso también es parte de medios de la comunicación. So, the form to express a letter is by an envelope. La forma más común en cómo podemos expresar una carta es por medio de un sobre. Okay? Remember, inside the envelope, we put the letters that we want to say from a person to another. Recuerden que dentro del sobre, pues ahí contiene la carta que vamos a mandar de una persona a otra. Next to the letter, we have the fax. Now, fax, of all the means of communication that we are discussing it, fax is the least popular, the least common. I'm going to tell you what is fax. Fax, it's a machine that we use to send information, okay, through another person that has, again, a fax machine. Les voy a platicar acerca del fax. El fax, de todos los objetos que estamos platicando, de todos los medios de comunicación, este es el menos conocido, este ya casi no se usa, no es muy popular, pero les voy a platicar de qué trata. El fax es una máquina que nosotros ocupamos para mandar una información que le llegue a otra persona en ese momento. Es similar a una carta porque nosotros podemos mandar hojas a través del fax y en ese momento a otra persona que tenga una máquina de fax le va a llegar esa información, le van a llegar esas hojas. ¿Ok? Entonces, de una máquina de fax a otra máquina de fax, mandamos información y le llega a la otra persona. Okay, but once again, it's not very popular thanks to the internet. Through the internet, we can send information, we can send our activities quicker, faster, and without any problems.
Este tipo de máquinas de fax o como las cartas, pues ya casi no son tan comunes gracias al internet. Recuerden que ya todo lo que nosotros queremos realizar lo podemos realizar mediante una computadora, mediante una tablet o mediante un celular. ¿Okay? Es más rápido, es más seguro y pues no hay que esperar tanto como las cartas que tardan en llegar o incluso las máquinas de fax cuando mandan su información a veces pueden tardar muchísimo. Por eso pues ya no son tan populares. Now, in the case of the fax machine, is similar to a telephone. Una máquina de fax es similar a un teléfono. Contains numbers, contiene números. Estos números nosotros los tenemos que marcar para saber a qué destino va a llegar nuestra información. Okay, then we have the telephone. Once again, the telephone, it's a means of communication, very important, because through this we can see how is our members of the family doing or to report an information. Recuerden que el teléfono también es un medio de comunicación muy importante porque a través de este podemos saber cómo están nuestros familiares, cómo están nuestros seres queridos o para reportar alguna información. Now, the telephone has its own box with numbers so we can dial, and of course the speaker. El teléfono, recuerden que tiene una pequeña caja con los números que tenemos para que de esta forma podamos marcar. Y por supuesto tenemos nuestra bocina. Okay, I made a mistake here. This is telephone. Me equivoqué, chicos. Ustedes recuerden poner teléfono de este lado. And here is magazine. Now, magazine in Spanish, revista. Once again, if you have the opportunity to go to a newsstand, you will see that we have magazines for all type of subjects. We can have magazines that talk about sports, magazines that talk about family, magazines that talk about animals, magazines that talk about video games. Pretty much we have all types of magazines that discuss several objects. Recuerden, chicos, una revista, si ustedes han tenido una oportunidad de visitar un puesto de periódicos o un puesto de revistas, verán que es un local en donde aparecen revistas de todo tipo. Revistas acerca de deportes, revistas acerca de animales, revistas acerca de juguetes, revistas acerca de videojuegos, revistas acerca de cómo construir casas. Existen revistas para todo tipo, chicos. Y nuevamente una revista es un medio de comunicación porque a través de esta nos informan lo que nos gusta saber, lo que nos entretiene, lo que quisiéramos aprender. Okay? So that's why the magazine is part of the family of means of communication. Now the magazine that I am drawing, la que estoy dibujando, talks about bears, habla acerca de los osos. Okay, very good. Magazine. In Spanish, revista. Okay, very good. So, before we finish with the video, let's have our pronunciation exercise for this second activity. Now, under the drawings, you have to trace normal letters and cursive letters. Remember, the teacher Jacob doesn't like cursive letters, but it's important that you do them so you can have strength in your wrist. Recuerden que debajo de cada dibujo que realizamos el día de hoy tenemos palabras, las palabras escritas de los medios de comunicación, las tenemos que remarcar incluyendo las cursivas, aunque no me gusten, remarcarlas es importante porque nos da fuerza a nuestra manita. Ahora,
vamos a terminar nuestra clase con nuestro ejercicio de pronunciación. Para esto, quiero escuchar a todos bien fuerte. Please repeat after me. Leather, carta. Fax, fax it's also in Spanish. Magazine, revista. Telephone, telephone. Very good. So, that's it for today, my children. The teacher Jacob, it's always very happy to see once again my favorite students of pre-primary. We see you tomorrow with more information, more numbers, more letters of the alphabet, more main objects of communication, and of course, more of the verb to be. Have an excellent day. Take care.